México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Séptima parte. Grandes logros del liberalismo social. Adeudo, privatizaciones, modernización educativa, TLC e hidrocarburos. Entrega del sistema bancario. Sección 18. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Cerrar el reparto agrario. Procurar suprimir la propiedad social. Dejar al ejidatario y a los pequeños agricultores a merced de las fuerzas del mercado. Eran estos los objetivos de la política económica neoliberal planificada por el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Ya hemos visto que la modificación efectuada por Carlos Salinas al artículo 27 equivale a una contrarreforma agraria, la que fue acompasada por una disminución de cerca del 80% de la inversión pública conferida por el Estado al campo. Como consecuencia de estas medidas, se observa un aumento sustancial de los agrobusiness extranjeros. Los efectos sociales y políticos que han resultado del colapso de la inversión pública en el sector agrícola llevaron al Banco Mundial a diseñar y al gobierno de Salinas a aplicar el Procampo, un programa de emergencia de 3.500 millones de dólares diseñado en parte para enfrentar el conflicto de los campesinos, pero que realmente ha operado con la intención de neutralizar los costos electorales de las represivas políticas implementadas al sector agropecuario. Un documento confidencial preparado por los asesores económicos de la Embajada de Estados Unidos dice al respecto que dicho programa nace como un instrumento creado a la luz del TLC para opacar el dolor del campesinado hacia la transición de un mercado abierto. La transformación económica del campo hacia el sector privado ha tenido consecuencias abruptas y catastróficas para la población rural mexicana, que pocas posibilidades tiene de modernizarse para competir en el marco del TLC. Documento que muestra el conocimiento de causa que tienen los imperialistas del daño que las reformas neoliberales producen con sus aplicaciones. Pero como todo es business para el pérfido ganancioso, Bill Clinton, previniendo las consecuencias, procedió a venderle al régimen mexicano armas ligeras específicas para utilizarse en la represión de huelgas y potenciales levantamientos rurales, tal y como la siguiente referencia da cuenta de ello. Según el San Antonio Express News, solo durante los primeros 3 meses después de iniciada la rebelión zapatista, Salinas importó de Estados Unidos 3,000 vehículos militares, mientras el Pentágono aprovechó la situación para aumentar su influencia sobre las Fuerzas Armadas Mexicanas, FAM, promoviendo las funciones policiales de contrainsurgencia en el contexto de una estrategia económica que propicia su enfrentamiento con las fuerzas populares. Negocios redondos. Que los miles y miles de campesinos mexicanos que ven convertir a su pequeña propiedad de ejidos en tierras no rentables, se ven obligados a emprender la emigración en busca de sobrevivir en las ciudades mexicanas o en los Estados Unidos. Pero por supuesto que los estaban esperando. A partir de ese entonces, la frontera norteamericana se irá cerrando más y más sobre pretexto del narcotráfico y del 11 de septiembre. No fueran a pasar las peligrosísimas huestes de Osama Bin Laden por la frontera reforzada con los Zetas. Oh my God, it's a terrible world. Militarización de la frontera, edificación del muro de la tortilla, incremento de la vigilancia policíaca, uso de drones, avances tecnológicos puestos al servicio de la migra. Buen ejemplo de que los negocios propician el deterioro social y ambiental, pero los remedios son militar-policíacos y no hay salida en el callejón de la crisis capitalista. Y la embajada estadounidense hacía ver que el Procampo era un simple paliativo con el que se intentaba contener en el corto plazo la debacle por acaecer en la agricultura provocada en favor de sus exportaciones e importaciones. El documento referido, de manera explícita, da cuenta de ello, al considerar que Estados Unidos será el mayor beneficiario de la instrumentación del Procampo,
pues el giro de los cultivos de las tierras mexicanas favorecerá una mayor importación de maíz y frijol en el corto plazo. El giro de los cultivos mexicanos hacia otros productos básicos como trigo, sorgo, soya, arroz y algodón hará que para el mediano y largo plazo se dé una mayor demanda de estos bienes, sobrepasando la capacidad productiva nacional e incrementando las importaciones de los Estados Unidos. Obvio, plan con maña, predisposición a lograr beneficios inmersos, conforme el Tratado de Libre Comercio procediera. Maniobra típica del proceder guiado por su insaciable sed de ganancias. Los intereses cortoplacistas se anteponen a las consecuencias. Viva el presente, disfrutando a plenitud. Que los otros invisibles en el anonimato de su cotidianeidad común y corriente no cuentan, y que las generaciones futuras paguen la cuenta. Tal es el apotegma del capitalista ególatra que domina en el mundo. ¿Están conscientes de las consecuencias negativas que se desprenden de sus actos? Veamos cómo recién, en mayo del 2013, el presidente en turno en la Casa Blanca visita México para decir que es un país que ha progresado maravillosamente. Por lo tanto, ya los mexicanos no tienen necesidad de cruzar la frontera, lo que viene a ser la negación cínica de la realidad negativa que han causado al implantar el TLC y aplicarlo al campo mexicano. Extrapólese este ejemplo a tantos otros semejantes y se entenderá la obtusa carrera a la catástrofe a que conduce la política económica que el capitalismo imperialista impone con su irracional proceder enceguecido por la procura de la ganancia inmediata sin reparar en las consecuencias nocivas implícitas en la praxis efectuada. Proceso de progreso destructivo. La razón constructiva instrumentalizada en acción contraproducente, generando entropía, empeñada en llevarse a efecto en recurrentes círculos viciosos signados por la extracción y el uso abusivo de los recursos naturales, obtención de plusvalía globalizada, concentración exclusiva de la ganancia propia del dominio monopólico imperialista, efectuado en plena dialéctica negativa que perfila el tránsito de la generación excesiva de enseres al agotamiento de las materias primas, pasando de las crisis de sobreproducción a la carestía por carencia de satisfactores básicos. Un vistazo a las consecuencias, dando cuenta de la pérdida de empleo rural, revela la negación encubierta. En 1993, la población ocupada en el sector agropecuario era de 8.842.774 personas y en 2009 se redujo a 5.800.000, o sea, 3 millones menos tan solo en este periodo. En consecuencia, se ha incrementado mucho la emigración del campo hacia las grandes ciudades y el extranjero. Quizás lo más grave de todo este programa sea la creciente emigración de mexicanos a Estados Unidos. El abandono del campo no ha quedado alternativa. Por algo será que Mr. Premio Nobel de la hipocresía y del cinismo ha deportado a más mexicanos que ningún otro presidente de los Estados Unidos. Repárese en que otro de los apotegmas que pregonan los liberales es el de que las empresas públicas son por naturaleza ineficientes. Por lo tanto, que sean empresas privadas las que rijan en el mercado, porque con ellas se obtienen los mejores resultados. Sentencia de catecismo neoliberal que venía a modo en el tiempo en que un estira y afloja se daba en las negociaciones concernientes al Tratado de Libre Comercio. Milton Friedman, en su calidad de ser el máximo experto y autoridad neoliberal, no podía dejar de expresar su opinión, aconsejando que México debía privatizar Pemex ante la evidencia empírica es que las industrias nacionalizadas son ineficientes y sus altos costos tienden a producir beneficios especiales para segmentos muy pequeños en detrimento de grandes grupos. En la misma sintonía, haciendo eco de las consignas del norte, el Universal secundaba los apotegmas neoliberales a 5 columnas. Operan con número rojo las grandes paraestatales, dando cuenta de que Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Ferronales, Fertimex y Conasupo, así como el IMSS y el ISSSTE, en el trimestre último arrojaban un conjunto
de pérdidas por 719.400 millones de pesos, monto desfavorable en comparación con el superávit alcanzado en igual periodo en 1991, dato que de por sí era de sospechar. Pero he aquí el 1-2 del tándem capitalista en la alianza histórica que se efectúa para propiciar la imposición de la invasión neoliberal igual a neocolonial. La opinión del Premio Nobel de Economía, patriarca del neoliberalismo en Norteamérica, secundada por la prensa mexicana de franco sesgo proempresarial, creaban el clima favorable para que procedan las privatizaciones. Pero, ¿por qué eran ineficientes las paraestatales y operaban con números rojos? Era muy sencillo saberlo. El propio discurso del tercer agente implicado en el triángulo del proceder colonialista lo hacía ver, aunque de manera disimulada y sin aceptar su responsabilidad. Las empresas del Estado no funcionan a causa de la mala administración del Estado, cuando que el Estado era regido por el partido y infiltrado por los Chicago Boys, de manera intencional las abandonaba a su suerte, procurando y provocando su debilitamiento. Las cifras demostraban que el deterioro en las paraestatales se venía agudizando desde el sexenio anterior, con Salinas administrando el país desde la Secretaría de Programación y Presupuesto. Un mal gobierno diseñado y adoctrinado en las consignas extranjerizantes se apropiaba del gobierno de la nación para enajenar sus bienes. Por algo fue necesario el golpe de Estado técnico para instaurarse. Todo lo que el gobierno tiene pertenece a la nación y por lo tanto la privatización consiste en meter la riqueza de la nación a los particulares. Si la riqueza de la nación está mal administrada, no es culpa de la nación, sino de sus representantes administrativos. Por lo tanto, el admitir que el Estado es ineficiente es una especie de mea culpa, un reconocimiento del propio gobierno de su propia ineficiencia. Entonces, lo que procede es el cambio de administración y no de los propietarios de las mencionadas empresas. Así debería de imperar la lógica en la política, mas por desgracia no ocurre como debía de ser, sino todo lo contrario. Sucede de manera ilógica, acorde con la irracionalidad imperante que el sistema capitalista impone a fortiori. Si con los priistas de antaño la corrupción y ciertas ineficiencias prácticas eran causantes de la mala administración de las empresas y dependencias de la nación, con los Chicago Boys al frente de las paraestatales, el plan intencionado era afectarlas para justificar su entrega al empresariado. Un gobierno igual de corrupto con los anteriores, pero ya sin política nacionalista, se atrevía a conceder los bienes de la nación sin admitir su responsabilidad en el deterioro de las paraestatales, pretextando una mejora sustantiva en la economía nacional de proceder las privatizaciones, cosa que evidentemente no podía ser así, dadas las premisas de la política económica neoliberal descaradamente concebida para favorecer a los capitalistas. Por aquel entonces le preguntaban a Noam Chomsky su opinión sobre el Tratado de Libre Comercio y sus posibles repercusiones, haciendo ver el lingüista del MIT como lo que en realidad era: ni tratado, ni libre, ni comercio. El Tratado de Libre Comercio no es libre ni es comercio, solo es un instrumento más para perpetuar una forma de desarrollo económico que pretende moldear al orbe como una sociedad del tercer mundo, polarizada, en la que se privaticen los beneficios económicos y se socializan los costos. Relaciones de intercambio favorables a la metrópoli. Tratado, más bien acuerdo entre gobiernos, para favorecer oligopolios o detentado por las élites, mismas que ubican a los gobernantes en turno en las instancias políticas decisorias. No tratándose propiamente de comercio, puesto que alrededor de la tercera parte de lo que llamamos comercio es en realidad transferencia de mercancías de una planta de la misma compañía a otra. Para cuando el fenómeno de la deslocalización de la industria del septentrión encontraba en México la oferta de trabajo suficiente con salarios menores, viniendo a ser un atractivo irresistible para los capitales metropolitanos principales interesados en regir el tratado. Denunciando a su vez el nativo de Filadelfia que el milagro mexicano que se presumía por aquellas fechas para vender el tratado era falso.
La Bolsa de Valores mexicana podía tener cifras récord, pero no reflejaba lo que acontecía en el país. Los salarios reales caían en un 50%, significando en realidad la concentración de la riqueza en unas cuantas familias detentadoras de las principales empresas que cotizaban en ella. A sabiendas que desde la época del Imperio Británico, el libre comercio favorece a la potencia industrial. El libre comercio funciona en relación centrífuga, exportación de los excedentes de la industria que sobreproduce a países periféricos subdesarrollados que infraproducen, sobre todo lo concerniente a los llamados bienes de capital, tecnología avanzada y artículos sofisticados, flujo y reflujo mercantil, que a su vez produce con la fuerza centrípeta la succión de insumos y recursos naturales de la periferia a precios bajos. Las ventajas son del centro, que vende caro y compra barato. México, país permanentemente colonizado durante toda la Edad Moderna, con las crisis de 76 y 82, entra en un nuevo periodo de modernización, entiéndase, neocoloniaje, forzado por su estructura y así permanente carencia de capital, apurado por la deuda, preocupado por vender petróleo para sustentar los ingresos del Estado, toda vez que un gobierno ocupado por técnicos en administración de empresas con tales criterios se proponen regir el Estado-Nación, indoctrinados hasta la médula en las consignas neoliberales, se aprestan a privatizar y a efectuar la apertura, convirtiendo a México en el primer y más drásticamente país entregado y así dependiente del capital metropolitano septentrional. Cuestión de geopolítica, diría el espíritu de don Porfirio.